Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Pues entramos en el cuarto tema de la mañana. Vamos a hablar de un comando, ¿no? Y entonces dirán ustedes, hombre, en el rompeolas hablando de un comando, en fin, con todas las noticias que tenemos ahora de comando y toda esta historia. Pero este comando es diferente. Este comando es muy diferente. Porque es un comando para trabajar las matemáticas. ¿A qué es interesante? ¿A qué llama la atención? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, pues para eso tenemos como unos 20 minutitos que nos lo va a comentar nuestro siguiente invitado, Florencio Díaz. Es profesor jubilado, pero un hombre amante de la enseñanza desde siempre, ¿no? Y ahora que está jubilado, continúa. Hijo de Florencio el Cubano. Florencio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues, aquí estamos muy contentos porque llevamos como 4 o 5 horas lloviendo. Ya sabes lo que es eso para un mago, como dice el amigo Vladimir. Es verdad, cuando llueve, ¿no? Tú cuando miras la lluvia, antes estábamos mirando, ¿qué piensas? ¿Uno piensa, no? ¿O no piensa? ¿O dejas volar la imaginación cuando ves que está lloviendo? Pues una sensación de felicidad, más lo que hemos vivido toda la vida de la agricultura. Total. Que sabemos que por más que riegues no se da nada, pero caen 4 gotas y todo el mundo está alegre. Nosotros, las plantas, los animalitos, todo el mundo. Qué bueno. ¿Cómo se traduce eso, esa alegría que tú ves en el campo cuando llueve, cuando tal, al mundo matemático? Porque tú intentas que también abarque que las matemáticas se enseñen y se sientan igual. Hombre, yo a veces cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con la gente, les digo, yo cada vez que voy apañando papas las voy contando, cada vez que voy regando los aguacateros voy contando los segundos de agua que le he hecho. Entonces para nosotros todo el mundo agrícola es un mundo donde hay muchísimas matemáticas. Vale. Yo quiero que me cuentes, por ejemplo, ¿dónde surge eso del comando matemático? ¿Por qué se llama el comando? ¿Y qué es lo que ustedes hacen en las diferentes visitas que tienen a institutos y a otras instancias? Bueno, pues un poco rápido por la historia. Sobre el año 80 nació la Sociedad de Profesores de Matemáticas, que ahora tiene el nombre de uno de sus inauguradores, Luis Balbuena Castellano. Ajá. Que como mucha gente sabrá fue el primer consejero de educación de la comunidad, o sea que tenemos ahí un referente. Entonces más tarde ya empezó a tener una revista donde se publicaban pues temas de matemáticas, cosas, y una de las cosas que la gente empezó a aceptar mucho es el tema de los problemas. Todo el mundo sabe que en la enseñanza de las matemáticas los problemas es una cosa transversal que es muy importante para que el alumno despierte y vea el gusto por las matemáticas, porque todos dicen, las matemáticas no las quiero, pero cuando ya empieza a entenderla y a desarrollarla, se enamoran de las matemáticas. Pero tú sabes que, por lo menos la etapa mía, a mí siempre, bueno, digo yo y muchísima gente, siempre le hemos tenido miedo a las matemáticas porque nunca aprendimos las matemáticas, nunca saboreamos, disfrutamos con aquello. Pero cuando realmente a lo mejor después entiendes el porqué, es un placer, ¿no? Claro, entonces ya llegado el año 2000, tuvimos una exposición que se llama Horizontes Matemáticos, donde llevamos casi 600 puzzles, cubos, juegos y estrategias de matemáticas. Ahí empezó todo el mundo de las matemáticas para que los chicos se divirtiesen. Y ahí apareció la palabra comando, que efectivamente, como tú dices, mucha gente se asusta, y más en los días que estamos viviendo con tanta guerra. Pero el sentido que le dimos de matemáticos es porque nosotros en cualquier momento que nos llame un centro, metemos por lo menos 30 o 40 juegos que tenemos 100, dentro de una maleta, y en menos de 2 horas estamos en el centro que nos llame. Por eso se llama comando de rápida actuación, de ir en poco tiempo, en un día como mucho. Ajá. Y de ahí viene la palabra comando. Y después el sentido del comando es que por lo que a los chiquitos les gusta, porque claro, nosotros somos profesores de matemáticas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? En vez yo voy allí y le digo, hoy vamos a hacer un examen pero sin nota, y todos me miran con una cara asustada. Digo, no, pero esto es un problema. Entonces de un problema, en vez de resolverlo con ecuaciones y con números y con álgebra, pues no, lo resolvemos con un juego. Nosotros hemos hecho
el primero que se llevó a Madrid, incluso ganó un premio, fue lo que llamamos el salto de la rana. Y una cosita de series de numéricas, pues sale un jueguito maravilloso que los chiquitos hasta de 2 años los he visto allí con unos ojitos para coger las ranas. Florencio, lo que yo te comentaba antes, ¿tú crees que no le tenemos ese, por qué le tenemos ese miedo? Porque no ha habido gente que haya sabido transmitir bien eso, que sea motivante. Exacto, es que yo ahora con esas palabras que tú me estás diciendo, yo estoy viviendo un segundo amor a las matemáticas, porque tengo a mi mujer que es profesora de geografía e historia, como tú la conoces, y hace 5 o 6 años cuando empezó un proyecto que presentamos a la consejería, que se llama Proyecto Newton, para explicar las matemáticas de otra forma, pues ahora mi mujer siempre me dice, y mi compadre Paco, que él antes no le gustaban las matemáticas y ahora está yendo a los centros a dar charlas de matemáticas, y que ahora han entendido por qué antes las odiaban y por qué ahora las quieren, porque las están viendo de otra forma. Y siempre en las matemáticas hay varias formas de ver un sentido de las matemáticas o una explicación, y a veces pegas bien con los alumnos o no. Hay alumnos que sí, que te entienden enseguida, pero hay otros que no. Y entonces el que no te entiende las odia y el que te entiende las quiere. Mira, una cosa, Florencio, a lo largo de la trayectoria, de tu trayectoria, como la mía también, ¿tú crees que, por ejemplo, que ha habido una adaptación a los nuevos tiempos en el sentido de saber cómo te lo explicaron a ti, que no te motivaron para que tú hagas una resiliencia y tú aprendas a enseñarlas de otra manera, o son modelos aprendidos que en general, estamos hablando en general, ¿no? Se han ido repitiendo año tras año y curso tras curso? No, bueno, tú y yo, como sabes que somos de casi la misma época, en aquel tiempo decía cada maestrillo con su librillo, y efectivamente, yo viví en mi centro cuando llegué, profesores que solo querían tener el libro delante y explicaban según decía el libro, sin nada. Después fui a la universidad y efectivamente, había gente que se sabía el libro con la página y el número y el párrafo, y explicaban siempre igual. Pero yo, una cosa que he dicho siempre y que mantengo, yo me pagué la carrera y empecé a dar clases particulares desde que estaba en primero. Mi padre me pagó la primera matrícula y yo empecé a dar clases por todo Santa Cruz. Me pasaba 3 y 4 horas dando clases particulares. Y para lo que yo hago ahora actualmente, que es dar clases, creo que aprendí más dando clases particulares con los alumnos, y que los alumnos siempre te enseñan algo. Y tú, claro, yo tengo una capacidad que puedo ver mucho más allá que ellos, claro, pero aprendes muchísimo de cositas que los alumnos te enseñan a ver que tú cuando estudiaste no viste. Yo siempre les decía mismo, yo voy a clase y me considero un alumno más, y lo único que yo tengo una capacidad más grande, y empezamos a ver un problema y seguro que ellos te descubren un método que tú a lo mejor hasta el momento no lo habías visto. Y lo mismo nos pasa con el comando. Yo llevo 7 años yendo al comando, y cada vez que voy a un sitio me quedo alucinado con lo que los alumnos te pueden decir o pueden ver. Y yo estoy allí para que ellos desarrollen una forma y jueguen y vean la capacidad que pueden tener. Después de la actuación del comando, por ejemplo, en tal lugar, ¿qué interpretación haces de aquel rato que estuvieron allí, que estuvieron explicando las matemáticas de otra manera? ¿Crees que han sembrado la semilla, por lo menos de intentar verla de otra forma? Mira, yo te voy a contar las 2 últimas actuaciones que hemos tenido en la calle. Fue en San Isidro, en la plaza que tienen ahí delante del Centro Cultural. Fuimos porque se hizo una feria de la ciencia por la universidad, y nosotros teníamos una caseta donde montamos 30 juegos. Empezábamos a las 10 y terminábamos a la 1:30. Pues no pudimos terminar a la 1:30 porque había 3 filas de personas. Primero estaban los niños pequeñitos, que a lo mejor tendrían 4 o 5 años. Después, en la siguiente fila de atrás estaba el hermano, que era mayor, y en la siguiente fila de atrás estaban los padres. Y tuvieron que venir los chicos para decirle que cuando ya se fue la hora del almuerzo teníamos que cerrar por lo menos de 3 a 4 para almorzar allí. Volvimos a abrir a las 4, y a las 6 y pico los muchachos que estaban allí para conseguir créditos casi que tuvieron que bajar el toldo y cerrarlo porque la gente no se iba. Entonces la gente le encanta
lo de los juegos, porque claro, tú ves un puzzle o ves un cubo y tienes que montarlo y lo montas de una forma, no lo ves, y después los padres se ponen a hablar con los hijos, no, pues pon primero esta ficha, o vamos a ver por aquí qué posibilidades hay. Incluso los viejos, que llevamos uno que es poner sobre un tablero las 4 figuras, los caballos, reyes y el 1, de forma de que no coincidan, como un sudoku. Y bueno, la gente que a veces hasta discuten a ver qué opción hay. Y para mí es que terminan muy contentos y después van a clase y todos quieren seguir jugando. ¿Y ustedes, los miembros del comando, que son voluntarios, cómo lo hacen? No, somos todos jubilados, entonces cuanto que me jubilé, Lola, que es la que lleva la agenda, y Luis, enseguida me llamaron y llevo 7 años. Cuando hacen eso, ¿les da vida, Florencio? Sí, bueno, que tienen entretenido. Yo siempre le digo a la gente cuando se jubila que lo peor que hay cuando uno se jubila es no tener nada que hacer. Pero yo, que llevo 7 años jubilado, llego a las 10 de la noche y siempre me queda cosa que hacer, y a veces para charlar un poco con la gente le digo, no, voy a pedir a la consejería que me vuelva a incorporar porque yo no tengo horas. y claro, pero estás haciendo lo que te gusta y te estás divirtiendo, y la verdad que es maravilloso. Claro, porque... Tú ves la carita de un niño cuando tú le estás diciendo una cosa y te está mirando y brinca, porque después le digo, bueno, pues ya como has resuelto 3 juegos, pues ya te tienen que regalar 3 helados o te tienen que regalar unos reyes. Eso, los ojos parece que se le van a echar fuera la cabeza. Qué buena. A lo mejor, o quizás, Florencio, tenemos que darnos cuenta, yo escuchándote a ti, en darnos cuenta que la matemática está presente en todo, en toda la vida, ¿no? Hombre, yo siempre cuando estudiaba y tenía ahí a Rosa Bello, una vez te dio clase aquí. Sí. El latín, ¿no? Latín. Sí, a mí me dio latín en cuarto cuando entré al instituto, y después, cuando ya volví como profesor, ella llevaba una estadística, dice, eres el 7º de los que estudiaron aquí que llega a dar clase al instituto. Llevaba una cuenta de todo, y en mi curso éramos 36 y ella sabía que 35 habían terminado carrera universitaria, porque claro, en aquel tiempo no era obligatorio, iban que los padres te ponían a estudiar, si no iban. De 36, 35, fíjate 35 tú, y estamos hablando de un tema, de una zona, ¿verdad?, rural. Fíjate, ¿no? O sea, la mentalidad que tenían nuestros padres, ¿no? Fíjate. Claro, hombre, mi padre, y tú sabes que cuando yo escribí el libro fue una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida. Escribir un libro, cuando mi padre me ponía allí, me decía, te podrán quitar las huertas, te podrán quitar el dinero, robarlo, pero lo que tú sabes no te lo podrán quitar. Así que estudia, y ahí te estaba todo el día comiendo el coco. Oye, una cosa, Florencio. Rosa Bello me decía, y mira, otra cosa de Rosa Bello que me acuerdo ahora, por lo de las matemáticas y la lengua, siempre las matemáticas y la lengua son las dos fundamentales. Yo sé que para poder hablar tienes que saber lengua, para escribir lo que sea, pero ella siempre me decía, Florencio, tú tienes mucha falta, ¿y tú sabes por qué? Porque el periódico no llega al Escobonal ni lo lee. Después tuve a mi hijo, que era un lector empedernido, eso no tenía faltas nunca. Qué bueno, claro, tú eres del barrio para quien no esté escuchando en otra parte de las islas, del Escobonal, que pertenece a un barrio, digamos, un núcleo del municipio de Güímar, ¿no? De la ladera para atrás. Y entonces te decía que claro, que el periódico no llegaba ahí, ¿no? Que claro. El periódico no llegaba y por eso tenía yo falta. Y es verdad, hay que leer, y la matemática es lo que tú dices, tú vas, ahora Luis Balbuena tiene otra de las cosas que tenemos con el comando, es una ruta guiada por la laguna de matemáticas. Y bueno, es increíble las matemáticas que tienes delante, que como lo estás viendo siempre, a veces no te das cuenta de todas las matemáticas que hay. Yo tengo un tallercito que hacemos allí cuando voy a la Casa de las Matemáticas, que es la apicultura y las matemáticas, y eso cada vez que dice una frase hay 5 números. Luis Balbuena tiene un libro editado que se llama El Quijote y las Matemáticas, pero si El Quijote es el mejor libro que ha nacido, pues tiene de matemáticas dentro, que eso, bueno, ya te digo, un libro entero escrito. Yo creo que lo que nos ha hecho falta es saber, no mirar, sino verlo, ¿no? Has tenido la gran suerte de verlo, ¿no? Y ahora de poderlo transmitir. Oye, hay una cosa que te quiero comentar, por ejemplo, cuando ahora han entrado otros temas y tal, en el mundo educativo, afortunadamente, como los temas emocionales, etcétera y tal, a veces se dice,
hay que hacer menos matemáticas, como que como que hasta ahora se ha trabajado como la matemática, ¿no? Y no se ha trabajado para nada el tema emocional, por ejemplo. Y siempre ponen el ejemplo de la matemática, ¿no? Como un decir, no, menos aquello y más esto que nos ha tocado, ¿no? Pero siempre pone con el punto de mira las matemáticas. Eso como un matemático, como tú eso cómo lo ves, porque sabes que ese es el ejemplo que se pone. ¿Tú eso cómo lo analizas? Claro, pero eso es nosotros ya cuando empezábamos en clase y cuando después empecé a dar clases, tú sabes que siempre se dice, no, porque hay que seguir el temario, no, porque hay que terminar el temario. ¿No? Y yo pienso que no, que yo soy partidario de saber algo bien y no tienes que saberlo todo, es imposible saber todas las matemáticas. Entonces, siempre cuando ya empezaba a dar clases en bachillerato y tenían que ir a la PAU, que es la que marca la pauta, pues quedaba la estadística o la geometría, que era lo último que se daba, quedaba fuera. Y la geometría es una de las partes de la matemática más emocional, porque la figura, lo que ves, las vistas, eso es increíble. Y la estadística es que medio mundo funciona con estadística, que si tienes una talla, ¿por qué tienes esa talla? ¿Por qué el horóscopo está hecho así? Todo eso a base de estadística. ¿Por qué hay tantos accidentes? ¿Por qué? Todo, y siempre se quedaba detrás. Entonces yo pienso que a veces no hay que marcar el ritmo, sino que hay que llevar el ritmo de los chicos y que los chicos pueden asimilar. Y ahora mismo tiene un montón de niños y un montón de niveles diferentes en el aula y claro, te mandan 30 niños y tú a lo mejor no puedes verlo a uno, sino que una vez al mes o cada 2 meses. Claro. Pero claro, como le dices tú a la consejería, que la ratio es muy importante y que, por ejemplo, van a estudiar en el conservatorio, y ¿cuántos niños hay por aparato? Pues 3 como máximo. Contra, para aprender música 3 como máximo, con lo maravilloso que es la música, y para dar clases de matemáticas o de lengua 30 en un aula, o inglés. Son cosas que se caen de maduro. Total. Oye, Florencio, te voy a llamar otro día para hablar del tema de los huertos escolares, que sigues metido en el asunto, ¿no? Ah, sí, vale. Que en Fania me premiaron, me pusieron el nombre y todo, y ahorita me voy a presentar. Te lo mereces. Florencio Díaz, hijo, voy a aprovechar para nombrar a tu padre, Florencio Díaz, hijo de Florencio, el cubano. Otro día hablamos, Florencio, un abrazo. Aquí estamos cuando quieras. Gracias, chao. Adiós, chao. Bueno, pues hemos llegado al final. Hemos completado estas 2 horas de radio